Buenas tardes, mi nombre es Romina Diorio, pertenezco al sector de rinosinusología del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano. Hoy vamos a hablar sobre la nariz tapada. Este es un síntoma muy frecuente en la consulta médica. También lo podemos denominar como obstrucción nasal. Esta puede ser uni o bilateral y en la mayoría de los casos se presenta por una inflamación en los vasos sanguíneos que irrigan la mucosa nasal. Esto, junto a las secreciones mucosas, puede generar una dificultad en el pasaje de aire. Las causas que lo producen son muy variadas. Las más frecuentes son las infecciosas, por ejemplo, cuando nos resfriamos, tenemos gripe o un cuadro de sinusitis. También puede existir pacientes con componentes alérgicos, en donde se produce una rinitis. O bien ser una alteración no alérgica, por ejemplo, irritantes como el humo del tabaco, que también generan inflamación y obstrucción nasal. Muchos pacientes nos consultan porque tienen obstrucción nasal crónica y esto a veces es debido por alteraciones estructurales en las fosas nasales. Por ejemplo, cuando hay un desvío del tabique o bien una hipertrofia de los cornetes. Estas son masas laterales que se encuentran al costado del tabique que muchas veces se inflaman y responden produciendo obstrucción nasal. También, y más frecuentemente en los chicos, puede haber una hipertrofia adenoidea que se encuentra en la parte más posterior de las fosas nasales. En menor medida, afortunadamente, hay patologías tumorales que pueden ser histológicamente benignas o malignas que también pueden generar obstrucción nasal. Debemos recordar que la respiración nasal cumple un importante rol. ¿Por qué? Porque cuando inspiramos el aire externo y atraviesa la mucosa nasal, esto es acondicionado, es decir, se modifica la temperatura, se humidifica y se filtra. De esa manera logra llegar en perfectas condiciones a nivel de los pulmones. Si nosotros no respiramos bien por la nariz, esto nos obliga a respirar por la boca y predispone a infecciones, ya sea de la vía aérea superior, por ejemplo, laringitis, faringitis, amigdalitis o bien a patología pulmonar. Y además, cuando presentamos obstrucción nasal en forma crónica, también puede repercutir a nivel de la audición y también predisponer al ronquido y las apneas del sueño. Debemos recordar consultar al otorrino cuando los síntomas se prolonguen por más de 10 días o aparezcan episodios febriles o bien las secreciones sean cada vez más abundantes. También es importante tener en cuenta que en niños menores de 2 meses debemos realizar una consulta en forma precoz porque puede producir alteraciones en la respiración y en la alimentación. En cuanto al diagnóstico, al momento de recurrir a la consulta con el otorrinolaringólogo, seguramente vamos a revisar las fosas nasales para comprender cuál es la posible causa que genera esta obstrucción nasal y, de ser necesario, solicitamos estudios complementarios para llegar al diagnóstico correcto. Con respecto al tratamiento médico, este dependerá de la causa que lo origine. Generalmente, al inicio se realiza un tratamiento farmacológico que puede ser por vía oral o mediante el uso de spray nasales. Si el origen o la causa lo requiere, se puede agregar como tratamiento antibióticos en los casos en que haya una infección. Es muy importante recordar que no debemos utilizar gotas nasales de venta libre porque si bien se obtiene un resultado en el momento, este es efímero y a largo plazo puede generar una mayor obstrucción nasal. También tenemos que recordar no sonarnos la nariz en forma muy enérgica porque esto puede producir sangrados en las fosas nasales. Es recomendable en estos casos realizar lavados con solución fisiológica varias veces al día para de esta forma
eliminar la abundancia de secreciones que puede haber en la obstrucción nasal y también tomar abundante líquido para de esa forma fluidificar las secreciones nasales. Realizamos una encuesta en la sala de espera del servicio de otorrinolaringología para conocer cuáles son las dudas más frecuentes sobre el tema de obstrucción nasal. La primera pregunta fue acerca si todas las causas de obstrucción nasal requerían ser tratadas mediante un tratamiento quirúrgico. La respuesta es que no. Muchas de las causas de obstrucción nasal, como dijimos anteriormente, se deben a causas mucho más frecuentes como el resfrío, gripe o una sinusitis, y muchas veces se resuelve con tratamiento médico y no es necesario realizar un procedimiento quirúrgico. Por supuesto que si se presenta un paciente con una obstrucción nasal crónica, sí deberíamos de realizar estudios complementarios para investigar si fuese necesario hacer un tratamiento quirúrgico. La segunda pregunta que obtuvimos de la encuesta fue acerca del traumatismo nasal. Es decir, si el traumatismo nasal produce obstrucción nasal. Lo que debemos de saber es fundamental que ante un traumatismo nasal debemos de recurrir al otorrinolaringólogo para que los podamos revisar. En las primeras horas es muy frecuente que se produzca un cuadro de obstrucción nasal, pero luego con el paso del tiempo la inflamación va a ceder y probablemente la obstrucción desaparezca. De lo contrario, es probable que requiera de algún tipo de tratamiento, o médico o quirúrgico.